En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, hoy estamos en tu presencia para formarnos en nuestra fe. Te pedimos que nos guíes, nos des la gracia para poder servirte y poder aprender, para poder llevar todo esto a nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. Y hoy te aclamamos con el Salmo 20 que dice: que el Señor te responda en el día aciago y te proteja en nombre del Dios de Jacob, que del santuario te envíe socorro y desde Sión te venga su auxilio, que se acuerde de todas tus ofrendas y reciba con agrado tu holocausto, que te conceda según tus deseos y lleve a buen fin todos tus proyectos, que podamos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios, que el Señor atienda todas tus peticiones. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos hermanos a esta segunda parte del curso sobre la proclamación de la palabra de Dios. Para hacer una retroalimentación de la primera parte, pues hablábamos de lo que era precisamente la importancia de leer la palabra de Dios. Y esta importancia ahora la vamos a llevar a la práctica, no solamente desde el altar, sino entender el por qué algunas personas pueden pasar a leer, por qué otras personas no pueden pasar a leer, cuáles son las referencias que tenemos para poder participar litúrgicamente en este culto eucarístico desde el ambón. Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el ministerio del lector, y nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 4, que toda palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que edifica, que da poder, que santifica. Entonces, podemos entender, analizando lo que veíamos en el primer episodio, es cómo la palabra de Dios nos va santificando, cómo tiene poder, ¿sí? Y algunas referencias bíblicas ya las tenemos con la persona que dice, el centurión, que le dice: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, sino una palabra tuya bastará para sanar a mi hija, porque él le pide que sane a su hija, y le dice: no es necesario que entres en mi casa, no es necesario que vayas, con una sola palabra que tú digas, mi hija se sanará. Porque las personas creían en el poder de la palabra de Jesús. Entonces, ya que entendimos el poder que tiene la palabra, necesitamos entonces ponernos a estudiar, ¿sí?, cómo esta palabra va a edificar a la iglesia. Bueno, en la sesión del día de hoy, durante las 2 horas que vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a entender, número 1, la palabra de Dios cómo edifica la iglesia. En segundo término, las sugerencias prácticas para leer. ¿Qué es lo que yo recomiendo para que podamos mejorar nuestras lecturas en la misa? Número 3, una propuesta de servicio. Lo que el día de ayer comentábamos, ¿no? Que los lectores puedan participar el día sábado y entre semana también, que se haga un cronograma para que puedan participar en las diferentes horas y que en las misas de bautismos, 15 años, matrimonios, pues no esté solo el sacerdote, sino que también el equipo litúrgico puede estar ahí presente para hacer las lecturas, ¿sí? Porque muchas veces hacemos esta parte de que le damos las sagradas escrituras a personas que ni siquiera son conscientes de lo que están leyendo. Y otro punto que vamos a hablar el día de hoy es la estructura de las lecturas en la liturgia eucarística. Veremos cómo se fueron estructurando estas lecturas con respecto también a los leccionarios. El lector tiene que tener conocimiento de cómo está estructurado un leccionario, cómo está estructurada la liturgia, para que cuando nos toque preparar algún esquema litúrgico, sepamos qué esquema vamos a poner o quién determina ciertos esquemas. Como número 5 hablaremos también sobre el perfil de un buen lector, algo que ya lo veíamos el día de ayer, quiénes pueden, quiénes no pueden leer la palabra de Dios. El perfil de un buen lector se basa más bien a cómo debe ser ya la vida del lector, ¿sí? Ya tomando en cuenta que el lector ya es una persona que sirve, bueno, ¿qué me corresponde? Bueno, al lector le corresponde ir a misa todos los días, si es posible todos los días. El lector tiene que rezar el rosario, tiene que ser una persona espiritual, tiene que ser una persona que todos los días lea la Biblia, porque pues ese es su trabajo del lector.
Y el lector tiene que estar familiarizado con la historia de la salvación, tiene que hacer ejercicios. Ahorita ya les voy a compartir al final un documento que realicé para ustedes, que es un documento que tiene sopas de letras católicas que preparé para ustedes y les voy a mandar el documento para que ustedes puedan imprimirlo y se pongan a hacer esos ejercicios. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Eso va a entrar dentro de las prácticas espirituales. Y ese documento lo van a poder compartir con sus equipos litúrgicos, con los proclamadores, para que ellos también hagan estos ejercicios, porque para poder leer y para poder tener una buena fluidez, todo depende de la buena visualización que tengamos en las lecturas, ¿sí? Normalmente cuando nos confundimos en las lecturas es porque no vemos bien, no leemos, es porque no vemos. Entonces, para poder leer bien, necesitamos ver bien. Y las sopas de letras son un buen ejercicio para ir ejercitando nuestra vista. Es cansado, pero nuestra vista se va a ejercitar de tal manera que la fluidez en las lecturas va a ser algo importante. Hablaremos sobre el ministerio del lector porque lo que ustedes conocen como el lectorado, en la vida de la iglesia existen dos ministerios, el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Pero estos ministerios están guardados especialmente para lo que son los seminaristas y religiosas, sobre todo cuando van a recibir un orden sagrado en el diaconado y después el presbiterado. Ellos reciben estos ministerios, pero eso no quiere decir, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no podamos recibir estos ministerios. Claro, un laico puede recibir el ministerio del lectorado y del acolitado también. Hablaremos de la espiritualidad del lector y al final de las sugerencias técnicas que ya les comenté hace un momento. Y vamos a ir haciendo algunas prácticas ahorita durante esta sesión para que podamos ir descubriendo cómo la palabra de Dios tiene que ir edificando desde nuestra proclamación. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es cómo la palabra de Dios edifica la iglesia. Y esto viene a ser prácticamente el resumen de lo que vimos ayer, ¿sí? Recuerdan que el día de ayer hablábamos precisamente de cómo en las Sagradas Escrituras está el origen del por qué la iglesia celebra lo que celebra, por qué celebramos a Jesús como el Cordero de Dios, por qué tenemos que vivir la Eucaristía, por qué la palabra de Dios. Y ya veíamos el origen. El origen fue que a pesar de que Dios destruyó el mundo, pues volvió el hombre a pecar y volvió a caer en pecado y se dio cuenta Dios que el pecado estaba en el corazón del hombre, la maldad estaba en el hombre, no estaba en el mundo. Entonces Dios va a pensar en un plan salvífico y por eso se llama historia de la salvación, porque es una historia que salva. Y en Abraham, que es el padre de la fe, con quien inicia la historia de la salvación, ya le va a dar una promesa. Entonces Dios, después de darse cuenta del origen del problema, va a mandar una promesa. Y la promesa es la tierra prometida. Y vas a ir a tal lugar, Abraham, vas a conquistar la tierra prometida, vas a salvar al pueblo y todos van a vivir felices por siempre. Pero ¿qué pasa? Pues durante esa búsqueda hacia la tierra prometida va a haber pecado, va a haber idolatría, ¿sí? Va a haber condenación, va a haber muchas cosas que van a ir cometiendo los hombres hasta el día de hoy. Hoy nosotros estamos viendo ya después de la revelación, después de que vivimos la promesa, Dios no se quedó con la promesa, sino que después de la promesa cumple su promesa en la revelación. Y la revelación es Jesucristo mismo. Jesucristo es la revelación dada desde aquel momento cuando y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Hoy ya no dijo Dios, hoy Dios se hizo hombre. Como dice el Evangelio, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y quién es? Jesús. Dios mismo se hace hombre, padece como hombre, sufre como hombre, hasta el momento de una muerte de cruz. Y entonces nos da la salvación eterna. Ya estamos salvados. Ahora en la Eucaristía hacemos el mandamiento que el Señor nos mandó. Hagan esto en conmemoración mía, ¿sí? Y por eso es que en la Eucaristía volvemos a celebrar el misterio pascual que es Jesús mismo entregando su vida en la cruz. Y cada vez que participamos de la Eucaristía estamos participando del cuerpo y la sangre derramada de Jesús en la cruz. Por eso cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre,
está hablando de la misma sangre derramada aquel día en la cruz, porque la sangre, recuerden, que es vida. Esto no lo estudiamos nosotros en el curso de ayer ni en el de hoy, pero se los explico rápidamente. En el curso de Ministros Extraordinarios hablamos de por qué Jesús se quiso sacrificar de esa manera, porque la sangre es vida. ¿Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios? Porque Jesús es el sacrificio. Él se ofrece y cuando se derrama su sangre, la sangre es vida, y entonces en esa derramación de su sangre, Jesús entrega la vida al mundo y da vida a toda la humanidad. Por eso derrama sangre. Si ustedes hacen el experimento en algún momento o les llega a suceder algo, por ejemplo, una herida, ¿cómo se siente una herida? Cuando hay esta abertura y brota sangre, se siente muy doloroso, ¿sí? Incluso cuando nosotros en nuestro propio dedo acá, donde vemos la circulación de la sangre, si nosotros nos llegamos a pellizcar, duele, porque la sangre está adherida a nosotros. La sangre es lo que nos mueve, la sangre es la que hace que nos movamos, que hace que tengamos vida. Entonces Jesús, más bien Dios, piensa en este plan desde lo más íntimo, que es la sangre, y la sangre que da vida al mundo, Él viene a derramarla. Y por eso, cuando participamos de la Eucaristía, participamos de su sangre y de su cuerpo que nos da vida. Entonces, la palabra de Dios que edifica la iglesia no se queda atrás, sino más bien forma parte de este sacramento eucarístico. La palabra es la que nos edifica. Por eso, como vemos acá en el texto, en pantalla, dice que proclamar no solo significa leer en voz alta, sino presentar la palabra en nombre del Señor. Estamos presentando al Señor. Así como los ministros extraordinarios toman a Jesús y lo dan, ustedes están tomando la palabra del Señor y le están dando. Están presentando la palabra en nombre de Jesús. La voz, apoyándose en lo que está escrito, muestra que se trata de un testamento, enviándonos a la alteridad de Dios y entregándonos de manera auténtica a su voluntad. Por lo tanto, el hombre o la mujer que pasa a leer las lecturas tiene que entregarse de manera auténtica a la voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es muy clara. La misión de todo bautizado es ser santo. Entonces, la voluntad del Señor es que yo sea santo. Si yo no soy coherente con mi vida, entonces tengo que empezar a trabajar, porque desde ahí comienza la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues que sea yo santo, que sea yo coherente con mi testimonio de vida. Y es que luego, hermanos, sucede que estamos muy cercanos al servicio, muy cercanos para preparar las lecturas, muy cercanos para, bueno, vamos a ver de qué va a tratar el próximo esquema litúrgico, y nos preparamos. Llegamos antes, somos los que llegamos más uniformados, todos bonitos. ¿Y qué sucede? En casa tienes un desorden. Dejaste de extender a tu cama. Pero eso sí, preparamos las lecturas en misa, ¿verdad? Llevamos toda la preparación en la misa, pero en casa tenemos un desorden. Esa es la falta de coherencia. Lo que exige la voluntad de Dios es que tengamos coherencia en el actuar. Esto sobre todo no sucede tanto en lectores, pero llega a haber casos, pero sobre todo sucede en caso de ministros. Siempre en el curso para ministros les explico esto, que cuando uno busca mucho la participación dentro de la iglesia, uno a veces se preocupa porque hay ministros que quieren estar mucho en la iglesia porque no quieren hacerse responsables de sus compromisos personales. Y de verdad, he llegado a escuchar comentarios donde pues yo no quiero estar tanto en casa porque pues no está mi marido, ya mejor estoy en la iglesia, ¿no? O al revés, no, pues es que ya no aguanto a mi esposa, mejor prefiero estar acá en la iglesia, ¿no? Prefiero venir acá a distraerme y no estar en casa. Y la pregunta es entonces, ¿está alejándose de un compromiso personal? El Señor quiere que estemos bien en casa y que estemos bien en la iglesia. Y cuando pasan otras circunstancias con respecto a los quehaceres, ¿no?
Sobre todo pasa más en varones que terminando de trabajar o su jornada de trabajo van y viven el ministerio del ministro extraordinario y se alejan, ¿sí? De de su casa porque pues no quieren ayudar a su esposa en los quehaceres. Oye, ayúdame a lavar trastes o ayúdame a escombrar el cuarto o ayúdame a esto. Y el varón no lo quiere hacer. Dice, mejor voy a la iglesia porque tenemos junta, tenemos retiro, tenemos algo. Y entonces no hay coherencia. Por eso es importante que la voluntad de Dios la entendamos como esta coherencia de vida. El Señor pide coherencia. Estar bien en casa y estar bien en la iglesia. Un sacerdote en el seminario, el padre Miguel nos decía siempre, jóvenes, siempre ustedes tienen que tener coherencia. Es increíble que permitamos que desde el seminario haya seminaristas con problemas de obesidad. Y él, el sacerdote, el padre Miguel, nos levantaba desde las 5 de la mañana a correr. 5 de la mañana bajábamos al patio a correr, de 5 a 6, una hora corriendo. Y a los compañeros que estaban un poquito más gorditos les decía, si quieres ser sacerdote, tienes que cuestionarte si realmente vas a servir bien a la iglesia. Porque ese problema te lo va a exigir la iglesia. La iglesia pide sacerdotes sanos, santos, pero que estén sanos. Porque un sacerdote enfermo, ¿para qué lo va a querer la iglesia? Desde el seminario se empiezan a forjar esa formación. Y es interesante ese tipo de cuestiones. Y nos llama mucho la atención. Y lo mismo es con la vida de la iglesia. Las personas que sirven tienen que estar conscientes de lo que son en casa y la relación que hay en el altar, ¿no? No solamente estar adheridos a la iglesia y en casa tenemos un desorden. Tiene que haber esta coherencia de vida, sobre todo. Una persona que sea coherente en su actuar. Y a tal grado que continuamos con la misión que nos pide Cristo. ¿Qué significa edificar? ¿O por qué decimos que la palabra de Dios edifica a la iglesia? Al edificar día a día a los que están dentro para hacer templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia, es decir, la celebración de la Eucaristía, robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo. Robustece, es decir, fortalece, ¿sí? La liturgia, la celebración, tiene que fortalecer esa fuerza para predicar a Cristo y presencia así la iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones para que bajo de él se congreguen en la unidad de Dios, es decir, que haya un solo rebaño y un solo pastor. El lector tiene esta participación y responsabilidad de que se pueda dar el testimonio de la lectura, de la proclamación y que todos se unan. ¿Cuál es el problema que pasa? Que luego por los lectores la gente se va de la iglesia. Yo les pregunto luego a la gente, ¿y por qué dejaron de ir a misa? ¿O por qué dejan de ir? Ay, es que los de las lecturas no nos dejan participar. Los de las lecturas siempre son los mismos. O es que los de las lecturas no leen bien. Siempre se ponen nerviosos o siempre se equivocan. O el del Salmo siempre es lo mismo. Ya hasta sabemos cómo van a ser las lecturas. Cuando hablamos de esos testimonios, pues lo que estamos haciendo es todo lo contrario. No estamos congregando a todos en la unidad de Dios. No estamos siendo un solo rebaño y entonces lo que estamos ocasionando es que las personas se vayan y se dividan. El proclamador, el lector tiene que ser este signo de unidad con su testimonio. Ahorita más adelante veremos cómo está estructurada el esquema, ¿sí? El esquema de la liturgia. Cómo el proclamador tiene que tener esta diversificación, o sea, los que pasan a leer tienen que ser diferentes, no solo uno. El día de ayer me comentaba una hermana nuestra que en su parroquia, pues el sacerdote siempre le pide a otras personas que sean las que lean, y aunque no estén preparadas, pues les da la oportunidad de leer. Y me dice, ¿qué piensas, hermano Daniel? Pues es que no está bien, pero tampoco podemos rebasar la autoridad litúrgica que es el sacerdote. Siempre hay que estar en este acto de obediencia. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema
en cómo tenemos que diversificar los participantes en las lecturas de la misa. Bueno, esto como ya lo veíamos, la importancia de las lecturas dentro de la misa, lo veíamos el día de ayer y les explicaba que debemos comprender que la misa tiene dos partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y las lecturas son la parte esencial de la celebración, ¿sí? Porque vamos a comulgar a Jesucristo en la especie del pan y del vino, pero las lecturas son aquellas que nos transmiten la fe, las que nos transmiten la esencia de lo que vamos a recibir. Es decir, por un lado, en la liturgia eucarística vamos a recibir a Jesucristo en pan, pero en la liturgia de la palabra recibimos a Jesucristo con su propia palabra. Y cómo las palabras son importantes, como lo veíamos el día de ayer. Cómo una palabra va a edificar, cómo una palabra tiene poder. Y por eso es que no cualquier persona puede pasar a leer. Entendiendo que estas dos son las partes de una misa, vamos a comprender a quién le corresponde leer las lecturas. Ahora vemos quién lee las lecturas en la misa. Bueno, en realidad todas las personas pueden leer las lecturas. No hay un requisito como tal que diga, a ver, solo los bautizados, solo los católicos. No. A veces hay personas que leen las lecturas aunque no están bautizadas, aunque no están casadas, aunque no tienen los sacramentos. Se puede, sí, pero lo ideal es que la persona que va a leer tenga coherencia de vida. Bueno, vemos que nos dice el texto. La iglesia es el pueblo sacerdotal, es decir, todos los bautizados somos el pueblo sacerdotal. Entre los actores de la liturgia, es decir, de la misa, de la palabra, es de particular importancia la figura del lector. El lector es muy importante, al igual que el sacerdote y al igual que los que participamos en la misa. Aunque es el único en leer el texto sagrado, el lector anima a toda la comunidad que celebra a recibir como palabra de Dios todo cuanto proclama. Entonces, la figura del lector es proclamar porque él es el único que va a leer el texto. Nadie más lo va a leer, él lo va a leer en voz alta. Hay algunas parroquias que tienen la costumbre de al principio dar estos folletitos que traen las lecturas, como si fuera el misal mensual. Eso no es correcto. Un sacerdote liturgo nos dijo que no es correcto que durante la misa tengamos esos folletitos, porque los que participamos en la misa vamos a oír la palabra de Dios, vamos a oír el evangelio, y es una falta de respeto que el sacerdote o el lector esté leyendo el evangelio o la lectura y nosotros estemos aquí con nuestro folletito, ¿sí? Porque entonces mejor lee la lectura tú. Se trata de darle el momento a la persona y poner atención al ambón. Por eso el ambón está en el altar. Esos folletitos que nos dan, no sé cómo se llaman, tienen un nombre, liturgia del día o día del, creo que se llama Día del Señor, el folletito. Son folletitos que ya son impresos de cada 8 días, dice Domingo del Señor o Día del Señor, se llaman así, y trae desde que inicia la misa en el nombre del Padre, del Hijo, la oración colecta, las lecturas, pues todo lo de la misa, en un folletito así. Y entonces pues al principio se lo reparten a toda la comunidad, pero eso no es bueno. Es bueno que lo leamos antes, sí, pero tener el misal anual, misal mensual ahí, no, solamente tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo en el altar. Aunque todos podríamos leer las lecturas, solo hay uno quien lo lee, que es el lector. Entonces cualquier bautizado puede leer el texto, pero lo que se exige es coherencia. ¿Quién lee las lecturas? Cualquier persona. Ahora, una persona, como lo hablamos el día de ayer, una persona que esté en situación de divorcio o apenas estaba yo revisando en TikTok el video que les publiqué el día de ayer, el video del curso, y llegó a 46,000 visualizaciones. Más de 46,000 personas vieron ese video. Y hay un montón de comentarios, hay más de 100 comentarios en esa publicación. Apenas los estaba yo leyendo hace ratito.
Y hay varios comentarios que dicen, unos están a favor, otros están en contra de lo que mencioné sobre los divorciados que no pueden pasar al altar. Y hay una persona que me pregunta, disculpa, si yo que soy un lector, proclamador de la palabra de Dios, y soy una persona coherente con mi vida, pero estoy en proceso de divorcio, ¿puedo seguir leyendo o ya no? ¿O qué pasa ahí? ¿Entiendo el punto? Y hay muchos comentarios similares. Es que el punto no es que hay una regla, hermanos, ¿sí? No hay una regla de quién puede o quién no puede pasar a leer. De hecho, como lo indica el texto, todo el pueblo de Dios, cualquiera del pueblo de Dios, puede pasar a leer las lecturas. Lo que se exige de manera integral, una persona que va a estar cada 8 días leyendo las lecturas, se le exige coherencia de vida, se le exige testimonio. Es como una catequista. No hay requisitos para ser catequista, que te hayas titulado de la UNAM, de tal universidad. No. Lo que te pide el requisito de ser catequista es coherencia. Porque al ser catequista, no solamente te vas a enfocar en enseñarle las oraciones a los niños, sino tú les vas a enseñar a los niños que hay que ser coherentes. Y después, cuando tú seas catequista y los niños te digan, oiga catequista, ¿y usted por qué no comulga? Ay, es que pues yo me divorcié y pues no puedo comulgar. Imagínense cómo van a entender eso los niños. ¿Y por qué se divorció? Y ahí la catequista pues ya se va a quedar entre la espada y la pared porque no va a saber responder. Va a decir como, ¿por qué le tengo que estar dando explicaciones a los niños? Pero así son los niños. Los niños preguntan sin pelos en la lengua. Los niños quieren saber, ¿sí? Y los niños cuestionan. Por eso una catequista con mucho mayor razón tiene que tener coherencia de vida, porque al ser maestra de la fe, pues tiene que dar testimonio de la fe, de lo que está enseñando, que tenga certeza y que tenga efectividad en lo que dice. De la misma manera los lectores, ¿sí? Los lectores tienen que dar esta certeza de que lo que estoy leyendo es verdad y es sagrado, ¿sí? Entonces, no hay una regla, hermanos. Una persona que está en proceso de divorcio, incluso ustedes, ¿no? A lo mejor, ahorita están bien con su matrimonio, un decir. Y pasa una X o Y situación, tengo que entrar en un proceso de divorcio, ¿sí? Y pues tengo que rehacer mi vida y ya. Pero, ¿qué va a pasar en esta situación? Primero tengo que buscar la orientación del sacerdote. Yo siempre les he dicho, tienen que acudir con su sacerdote párroco, con el párroco, no con él. Dicen, es que tengo un amigo que es sacerdote. No. El amigo que es sacerdote y que es de la otra parroquia vecina, o que es de a lo mejor de otro lado, o a lo mejor está en Roma y le hablas por teléfono, ¿qué puedo hacer? No, tienes que ir con tu párroco porque él es el administrador de tu parroquia, de tu capilla. Y entonces él va a estar viéndote en la participación litúrgica. Entonces a él le tienes que decir, mire padre, tengo esta situación, usted me conoce, llevo ya muchos años sirviendo en la iglesia, pero fíjese, ahorita se pasó una situación, mi matrimonio pues ya se está desbordando, no encontramos solución y pues nos vamos a divorciar. Entramos en este proceso de divorcio ya legalmente y ante la iglesia, yo ya no voy a estar con esa persona, así. Y el sacerdote puede que te pregunte, ¿no? O sea, ¿y qué piensas hacer? ¿Vas a rehacer tu vida? ¿Vas a tener a otra persona o qué? ¿O te vas a quedar así? Y ya en este diálogo, en esta orientación, el sacerdote va a considerar, bueno, si tú vas a seguir en el servicio, te voy a pedir coherencia. Te voy a pedir que como eres una persona pública, porque la gente te conoce, la gente nos conoce, hermanos. Ustedes piensan que no, sí, la gente, cuando sales después de la misa el domingo, mira, él es el que le dio la lectura, mira, ese es el que cantó el salmo, mira, ese chavo es el del coro, mira, esa muchacha es la que está de catequista, ¿no? La gente nos ubica. Entonces, al ser personas públicas, el sacerdote nos va a pedir coherencia y va a decir, bueno, si ya estás en este proceso, sea solamente ser prudentes y que continúes leyendo las lecturas, él te va a dar ese permiso, pero pues sigue teniendo tu ritmo de vida espiritual, porque si tú lo descuidas, va a haber un problema donde tú vuelvas a cometer un pecado mayor, ¿no? Entonces ya es cuestión del sacerdote y ya el sacerdote nos va a dar ese seguimiento, ¿sí? Pero si nosotros nada más porque queremos decimos, bueno, yo nunca hablé de esto
y el sacerdote ni en cuenta, pues también vamos a ocasionar una problemática. Si en algún momento, imagínense, una persona que se divorcia y no le dice a su párroco, no le dice a nadie, sigue proclamando la palabra de Dios, pero además sigue siendo incoherente porque como ya anda soltero o soltera, pues anda con una persona y con otra anda saliendo. ¿Qué pasaría que a esta persona de repente la encontraran por ahí caminando en las calles del centro de la ciudad o del pueblo y después lo ven con otra persona en una fiesta o incluso una actividad de la iglesia? ¿Qué va a decir la gente? Oiga, pues cómo, ¿quién es su pareja? ¿Quién es su esposo o su esposa? Yo veo que esta señora anda cambiando ahí de pareja o este señor. Y cuando la gente haga esto y esto llega a oídos del padre, pues va a venir un problema mayor. Siempre se pide que actúen con coherencia. O miren, ahorita hay un caso en una parroquia, y no voy a mencionar cuál parroquia, ni voy a mencionar nombres ni nada. Es una parroquia en otro mundo, ¿vale? En otro mundo. Y en esta parroquia, pues hay un joven, bueno, ni voy a decir que es joven, un señor que es ministro extraordinario. Pero públicamente, pues ya hizo pública su relación con otra persona del mismo sexo, ¿sí? Entonces, lo preocupante no está ahí. Lo preocupante está en que ya hizo público esto. Lo publicó en sus redes y la gente ya fue con el padre y le está diciendo cómo es posible que un ministro sea así, ¿no? Que no tenga bien su identidad como hombre. Entonces hay un problema mayor. Cuando no dialogamos esto con el sacerdote, hay un problema mayor porque ya se hace algo más público, más grande y bueno, al final de ahí se desembocan los problemas de la iglesia porque la gente que lo malinterpreta o lo ve mal va a empezar a decir, no, yo ya no voy a misa, yo ya no comulgo en la fila del ministro, quién sabe cómo está el ministro, ¿sí? Entonces por eso hay muchas críticas, precisamente por los malos testimonios. Entonces lo que nos pide la iglesia es que demos un buen testimonio, que seamos coherentes y ante una situación así, pues lo primero que hay que hacer es buscar la orientación del sacerdote. Ya el sacerdote nos dirá. Y después continuaremos con nuestra misión. Bueno, continuando con esta parte del papel del lector, los proclamadores o los lectores, que son los que participan en las lecturas, tiene que haber pluralidad. Ahorita al final, o en la siguiente sesión, en la parte de la práctica, hablaremos acerca de cómo organizar nuestras lecturas, primera lectura, segunda lectura, salmo, aclamación, secuencia, para que tengamos siempre ya determinado a quién le toca leer, porque de repente la ministra, como me comentaban en el curso anterior, hay una ministra o un ministro que quiere leer todas las lecturas, o que siempre le respeten la primera lectura, él siempre la primera lectura, él ya sabemos que nunca le toca, o el salmista, ¿no? Acá, por ejemplo, en mi comunidad había antes una señora, siempre el salmo, siempre el salmo. Y cuando le ponías la primera lectura, no quería. No, es que a mí no me gusta leer, yo siempre el salmo. Y cuando no le tocaba el salmo, se enojaba. Y entonces no hay esa participación. Bueno, ¿qué nos dice la liturgia con respecto a ello? Que la voz del lector es la voz de Cristo, porque Cristo es quien habla, no nosotros. Nosotros no somos los protagonistas. Y debe haber pluralidad de los lectores. No debe ser uno solo el que lea todas las lecturas, porque las lecturas son un acto de comunidad. Es recomendable que el lector se familiarice con el texto que va a leer antes de proclamarlo, para poner en alto el corazón de cada mensaje bíblico, ¿sí? Entonces es importante que cuando programemos nuestras lecturas, pues veamos la participación de todos. Una persona en la primera, otra persona el salmo, otra persona la segunda, la aclamación y la secuencia. En algunos momentos vamos a tener lo que es la secuencia, ¿ok? Bueno, pasamos a lo que es el perfil de un buen lector. ¿Quiénes son los lectores o cómo debe ser el perfil del lector? Bueno,
La persona que proclama tiene que ser ante todo un creyente, o sea, que cree en Dios, que cumpla la verdadera acción ministerial. Servir a Dios como intermediario y no como protagonista, ¿sí? Debe tener cierta preparación técnica y espiritual, bíblica y litúrgica, ¿sí? Preparación técnica y espiritual, ahorita lo que vamos a ver, la preparación técnica. Ya el día de ayer hablamos de la preparación bíblica. Ahorita vamos a hablar de las técnicas, de la vida espiritual del lector y de la vida litúrgica, lo que estamos viendo. Entonces tiene que adquirir el lector una verdadera capacidad de entender lo que lee, lo que decíamos ayer, entender lo que están leyendo y de transmitirlo con el tono de voz, con la dicción, la articulación de las palabras, los ritmos, las pausas, el fraseo, separaciones y sobre todo el respeto por los diversos géneros literarios. El uso correcto de las vestiduras litúrgicas. El lector tiene que ir vestido correctamente, siempre con zapatos, aunque deben subir con ropa normal, pero respetando la costumbre de las diversas regiones. En algunas ocasiones, a lo mejor entre semana, no vamos a llevar el uniforme litúrgico, pero debemos ir a lo mejor con ropa formal o ropa coherente y con zapatos, ¿sí? O a lo mejor sí, tal vez podría ser de repente con tenis, ¿sí? Pero que estés coherente. O sea, en algún momento nos tocó celebrar la misa en un monte, en un día de campo, en el seminario. Y bueno, en esos casos se entiende, ¿no? Porque pues vas a acampar. Era una de las actividades de integración del seminario. Fuimos 2 días a la montaña y allá nos quedamos, y esos 2 días estuvo celebrando la Eucaristía. Y en esa celebración pues estábamos con tenis, con pants, incluso había quien estábamos con gorra, ¿sí? Y toda esa parte pues se entiende. Pero cuando estamos hablando desde el lugar sagrado, pues la celebración debe de tener toda esta parte, ¿no? Sin embargo, cuando es entre semana, pues se va a entender que a lo mejor no estemos tan formales, pero sí que vayamos con vestidura de respeto, ¿no? O sea, tampoco se va a permitir que vayamos con shorts o chanclas, ¿sí? No, tenemos que ir, por lo menos con pantalón, bien vestidos, ¿no? Entonces, ¿es permitido el uso de tenis? Sí, claro, en algunas ocasiones, pero siempre cuando es una celebración especial, sí, de zapatos. Y el lector debe de comprender las lecturas en su contexto propio y entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Ustedes tienen que tener el contexto de la historia de la salvación. ¿Por qué hablan la historia de la salvación normalmente del Cordero, del pecado, de la salvación? Pues porque este es el objetivo principal de la historia de la salvación: salvar al hombre, la derramación de la sangre, el rito de la Eucaristía. Todo esto que vamos a encontrar en los textos litúrgicos siempre nos van a llevar a vivir el amor, la humildad, el respeto, todo lo que manda el Señor. Entonces los textos están familiarizados con la participación de la historia de la salvación. Y bueno, antes de pasar a lo que son vamos a ver ahorita la estructura, ¿sí? La estructura de los leccionarios y los modos en cómo se fue organizando la liturgia. Vamos a empezar hoy a hacer una actividad. Entonces les voy a dar unos 10 minutitos para que ustedes me preparen la proclamación de la palabra de Dios. Tenemos ahí diferentes citas bíblicas para ensayar la proclamación de la palabra de Dios. Entonces ustedes elijan una, ¿sí? Ahí se los voy a dejar en pantalla. Van a elegir Marcos, Mateo, Juan, Efesios o Gálatas, pero de preferencia que sean diferentes. Estas son las posturas litúrgicas de un lector que debe de tomar en cuenta para la lectura. Número 1, tener un buen contacto con el micrófono. O sea, antes de una lectura hay que revisar que el audio esté bien, si el micrófono sirve y demás, para que al momento de la lectura no estemos ahí como que titubeando de que sirve o no sirve el micrófono, tiene pilas, no tiene pilas, sino tenemos que verificar eso. Número 2, leer previamente la lectura. Ustedes es lo que ahorita van a hacer. Van a leer previamente la lectura
Y como siguiente paso van a revisar los signos de puntuación. Pongan mucha atención en los signos de puntuación que tiene su lectura. Si desconocen una palabra, pues pueden preguntar. Y los tonos cuando corresponde al salmo. Ya lo demás, bien, ahorita lo vamos a platicar, el uniforme correcto y hacer reverencia al altar o al frente al sacerdote con respecto a las posturas. Pero lo que ahorita vamos a hacer es leer previamente la lectura, revisar los signos de puntuación, para que a partir de ahí sepamos cómo lo vamos a leer. Y ahorita van a leer la palabra de Dios en la siguiente sesión. Necesito, antes de que lean la lectura ahorita, van a leer la parte de la explicación en la parte de abajo. ¿Sí? Abajo de su texto normalmente tenemos los números de los versículos. Entonces ustedes tienen que verificar los versículos que tienen. Por ejemplo, Gálatas del 4, capítulo 4 del 12 al 20. Abajo tiene que decir versículo 12 o versículo 13 o versículo 14 al 20. Los versículos que tenga, esos versículos me van a leer la explicación. ¿Por qué? Porque la explicación ya nos va a dar la iluminación del texto. Y así lo vamos a comprender un poquito más. Para que cuando leamos sepamos de lo que nos está hablando el texto. ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, hermana Nancy que eligió carta a los Efesios, igual en la parte de abajo tiene que buscar los versículos 17, 18, 19, 20. A veces no trae todos los versículos explicación. A lo mejor nada más trae versículo 18 y 19. O 20, 30, nada más. Esos quiero que los lean. ¿De acuerdo? Entonces les doy 5 minutitos. Voy a cerrar sesión y ahorita les mando el link para que nos unamos a la siguiente. ¿De acuerdo? Ok.